Tetrápodos y tetrapoditas, ahora vamos a hacer contaminación. Esta es la cuarta parte de ecología. La contaminación consiste en la introducción de un agente foráneo en el ecosistema. La pregunta es, ¿qué cosa es agente foráneo? Agente foráneo quiere decir algo que sea extraño, algo que no pertenezca a un ecosistema. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pensamos que contaminación simplemente es basura o algo por el estilo. Y no, eso no necesariamente es contaminación. Siempre que se introduzca algo que no pertenezca a un ecosistema, ya es contaminación. Un ejemplo muy sencillo. Si ponemos un letrero en medio de un paisaje, eso ya es contaminación. Sí, ¿por qué? Porque ese letrero no pertenece a ese ecosistema. Otro ejemplo sencillo, si yo llevo, por decir, arena de las playas de Iquitos a las playas de Huanchaco, eso es contaminación. Entonces, mi profe, pero si es arena. Claro, pero esa arena no le pertenece al ecosistema. ¿Te diste cuenta? Cualquier cosa que no pertenezca y se introduzca ya es contaminación, lo cual lleva a una consecuencia lógica. Me puedes preguntar, profe, entonces ¿todo contamina? Es correcto. Cualquier acción que el hombre haga va a contaminar. Por lo tanto, si tú me dices, profe, yo soy vegano porque no quiero contaminar, ¡pah! No sabes lo que estás hablando. Toda acción contamina. El punto es que contamina más y que contamina menos. Estamos genios, pero todo lo que tú hagas, absolutamente todo, contamina. Vamos, genios. Ahora, recuerda lo que te dije, contaminación es la introducción de un agente foráneo. A este agente foráneo se le va a llamar contaminante. ¿Queda la idea? Al agente foráneo se le va a llamar contaminante. Ahora, hay varios tipos de contaminantes. Estamos genios. Primero, por su descomposición, ¿cómo es que se clasifican? Vamos, primero acá que viene no biodegradable. ¿Cuándo es no biodegradable? El nombre lo dice, no lo puede descomponer un ser vivo. Por lo tanto, quien lo descompone, el ambiente. Vamos acá, genios. El de acá se descompone en el ambiente. Se descompone en el ambiente. Y este es un detalle importante. Como se descompone en el ambiente, su proceso de descomposición va a ser muy lento. Estamos genios. Por ejemplo, el vidrio. Ya, genios, el vidrio puede demorar años en descomponerse. Muchos años. Aparte del vidrio, el aluminio. Sí, las latas de aluminio, ¿no? Ya sea de cerveza o a lo mejor de alguna máquina, eso demora en descomponerse. Aparte de esto, ¿qué más? El caucho. Las llantas, para ser más exactos. Eso puede descomponerse, puede demorar muchísimos años en descomponerse. ¿Por qué? Porque hay que esperar hasta que el ambiente lo haga. Pero es más, no solamente hay que pensar en que esto no se descompone, sino que es muy peligroso debido a que las llantas almacenan agua. Sí, el agua de la lluvia se empoza en estas llantas y se vuelve un criadero de zancudos. Es por eso que es muy peligroso. Ya, genios, vamos, las llantas. ¿Qué más tetrápodos? Acá, biodegradable. ¿Cuándo es biodegradable? Cuando los seres vivos lo descomponen. Biodegradable, los seres vivos lo descomponen. Ya, genios, los seres vivos lo descomponen. Muy bien. Ahora, un ejemplo sencillo, ¿cuál puede ser acá? Los desechos orgánicos. ¿Ya, genios? Los desechos orgánicos. Vamos, chicos. Los desechos orgánicos. Miren que ya se acaba. Los desechos orgánicos. Ya, chicos, es un muy buen ejemplo de contaminante biodegradable. Ahora, les cuento algo. Hay contaminantes no biodegradables que pueden ser reemplazados por contaminantes biodegradables. Por ejemplo, en el caso de las bolsas de plástico, en la actualidad se utiliza un derivado del maíz que produce un compuesto similar al plástico y con esto se hacen las bolsas y estas bolsas sí son biodegradables. Aparte de eso, en algunos otros casos, genios, se reemplazan un compuesto por otro. Por ejemplo, en el caso de los detergentes, ahora muchos detergentes son biodegradables.
para proteger justamente el agua de los ríos. Vamos, genios. Aparte de esto, ¿qué más hay que ver acá? Por su origen. Por su origen los contaminantes pueden ser primarios o también pueden ser secundarios. O son primarios o son secundarios. ¿Cuándo es primario? Escucha, cuando se vierten, cuando son vertidos directamente. Es cuando son vertidos en el ambiente. ¿Estamos, genios? Contaminante primario es cuando son vertidos en el ambiente. Estamos, por ejemplo, el CO2. El CO2 es un buen ejemplo de contaminante primario. Estamos, genios, se vierte directamente en el ambiente. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? El anhidrido sulfúrico. Sí, estamos, el anhidrido sulfúrico es un gas que se vierte directamente en el ambiente. Y cuando un contaminante secundario, el gas se obtiene por transformación ¿de qué? Del contaminante primario. Se obtiene por transformación del contaminante primario. Se obtiene por transformación del contaminante primario. Espero que lo tengas claro. Se obtiene por transformación del contaminante primario. Por ejemplo, el CO2 puede reaccionar con el agua de la atmósfera y que nos puede formar ácido carbónico. ¿Lo viste? El CO2 reacciona con el agua de la atmósfera y forma ácido carbónico. El anhidrido sulfúrico reacciona también con el agua de la atmósfera y que va a formar ácido sulfúrico. ¿Te has dado cuenta? Los contaminantes secundarios se obtienen por la transformación de los contaminantes primarios. Muy bien, sencillo, ¿no, genios? Muy bien. Ahora, esta es una clasificación sencilla de los contaminantes. Pero recuerda, si hay contaminantes, entonces ¿qué va a haber? Contaminación. Y el punto es, ¿cuántos tipos de contaminación hay? Básicamente 3. Primero, la contaminación del aire. La contaminación del aire consiste en la presencia de partículas sólidas o a lo mejor gotitas en suspensión, ya, genios, o quizás gases extraños que hay en el aire. Recuerda que contaminación es presencia de algo extraño. Muy bien, vamos. La contaminación del aire tiene consecuencias. La primera, el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Consiste en la elevación de la temperatura promedio del planeta. Elevación de la temperatura promedio del planeta. Y acá viene el detalle. Es la elevación de la temperatura promedio. No quiere decir que todo el planeta se va a calentar, sino que si yo tomo el promedio de varios puntos de temperatura, me voy a dar cuenta que la temperatura está subiendo. Es por eso que, como es un promedio, vamos a encontrar temperaturas tan dispares. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay lugares de la Tierra que están cada vez más y más calientes y otros lugares que están cada vez más y más fríos. Pero si yo saco el promedio, me doy cuenta que la temperatura de la Tierra está subiendo. ¿Ya, genios? Ahora, ¿y cuál es la causa de esto? El exceso del efecto invernadero. ¿Ya, genios? El calentamiento global ocurre por ese exceso de efecto invernadero. Ante lo cual viene la pregunta, profe, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero consiste en esto. Mira, hay unos gases llamados invernadero, como son el CO2, el metano, el vapor de agua, los óxidos de nitrógeno, los CFCs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Atrapan el calor. Para que me entiendas. ¿Qué viene por acá? Mira, la radiación solar. El nombre lo dice, la radiación solar proviene del Sol. Pero cuando llega a nuestra atmósfera, buena parte de esa radiación rebota. Sí, nuestra atmósfera refleja buena parte de la radiación del Sol. Si no, literalmente nos ancocharíamos. ¿Te das cuenta cómo nos protege la atmósfera? Una pequeña cantidad de esa radiación llega a la Tierra. Y te cuento, cuando se refleja, debería ir hacia el espacio exterior, pero no. Esta capa de gases de efecto invernadero no permite que la radiación se vaya,
más bien atrapa a la radiación en la Tierra. Pero no es toda la radiación, básicamente es la luz infrarroja. Sí, la luz infrarroja, recuerda, la luz infrarroja. La luz infrarroja queda atrapada y esa luz es la que da calor. Mientras más gases de efecto invernadero hay, más luz infrarroja se atrapa, más calor hay. ¿Qué es la idea, genios? Muy bien. Ahora, ¿estos gases de dónde provienen? Los gases de efecto invernadero pueden provenir, uno, de la quema de combustibles fósiles. Estamos, genios. La quema de combustibles fósiles es la fuente antropogénica de los gases de efecto invernadero. Profe, ¿qué significa antropogénico? Antropogénico significa con origen producido por el hombre. Ahora, la pregunta es, profe, ¿cómo es eso de quema de gases de...? Ya, eso. Los combustibles fósiles son el petróleo, el gas, el carbón. ¿Te has dado cuenta? La hulla. Cuando se extraen esos combustibles fósiles y se los quema para obtener su energía, se libera dióxido de carbono y este dióxido de carbono va a la atmósfera y ya sabes lo que pasa. Ahora, esa es la fuente antropogénica, la quema de combustibles fósiles. Y la fuente natural del CO2, ¿cuál es? Nunca te olvides, los incendios forestales. Todos los años hay incendios forestales y es natural. Sin embargo, estos incendios forestales liberan cantidades enormes de CO2 a la atmósfera. Y esas cantidades enormes lo que hacen justamente es atrapar la luz infrarroja y producir el efecto invernadero. Ahora, un detalle. Les dije bien claro que el CO2 es uno de los gases, pero no es el único. Hay más. El metano es otro de los gases. Justamente se culpabiliza al ganado vacuno, sí, a las vaquitas. ¿Por qué? Porque las vacas cuando eructan botan metano. Sí, las vacas eructan metano. Y es un detalle importante. Este metano va a ir a la atmósfera y atrapa el calor. Ahora, aparte de las vacas, ¿el metano de dónde sale? De los pantanos. Sí, los pantanos son una fuente importante de metano. Y también los respiraderos en el fondo del mar. Les cuento, en el fondo del mar hay grietas de donde todo el tiempo está saliendo el metano en forma de gas. Entonces, todos estos gases producen el famoso efecto invernadero. Vamos, genios, vamos. ¿Cuáles son las consecuencias? Si la temperatura del planeta aumenta, entonces va a ocurrir el famoso deshielo. Se van a derretir, uno, los polos y dos, los glaciares. Ahora, cuando los polos se derriten, los glaciares se derriten, esa agua líquida tiene que ir a algún lugar. ¿Y a dónde va a ir? Al mar, obviamente. Si ese exceso de agua que antes no estaba va al mar, ¿qué va a pasar con el mar? El mar eleva su nivel y eso es muy peligroso porque muchas ciudades importantes están al borde del mar. Si el mar eleva su nivel, entonces estas ciudades van a estar cubiertas por el agua. Estamos, genios, se van a sumergir. Ahora, lógicamente que estas consecuencias son muy importantes, son muy severas, son muy drásticas. Entonces, la humanidad se asocia para tratar de evitar esto. ¿Cómo se va a llamar esto? Protocolo del Kioto. El protocolo de Kioto justamente busca disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Vamos, genios. ¿Y cuál sería la solución para el calentamiento global? La primera solución es dejar de quemar combustibles fósiles. Dicho de otra manera, utilizar otras fuentes de energía, ya no el petróleo ni sus derivados. Otra parte de la solución, ¿cuál sería? Sembrar árboles. ¿Por qué? Porque los árboles o las plantas en general capturan el CO2 y de esa manera disminuye el efecto invernadero. Profe, ¿cómo las plantas capturan el CO2? Fácil, las plantas capturan el CO2 para realizar la fotosíntesis. Ya, genios, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, que llevamos por acá. Miren, tenemos a la lluvia ácida. ¿La lluvia ácida en qué consiste? El problema es que cuando yo digo lluvia ácida, tú piensas así, que cae ácido del cielo. Y no, bueno, sí, pero no como tú piensas. No, o sea, no es que caiga y te va a quemar, no. La lluvia ácida, genios, significa que cae simplemente agua con pH menor de 7, punto.
Tú dirás, profe, pero no va a quemar. Es cierto, no te va a quemar, pero esta diferencia en el pH es tan, pero tan importante que trae grandes cambios en el ambiente. Para que me entiendas bien. Mira, ¿te acuerdas hace un rato? El anhidrido sulfuroso que va a la atmósfera se mezcla con el agua y forma ácido sulfuroso. El anhidrido sulfúrico se mezcla con el agua y que va a formar ácido sulfúrico. Ahora, estos ácidos que están en la atmósfera caen después en forma de lluvia. ¿Tiene consecuencias? Obviamente que sí. Primero, esta lluvia ácida al caer en el suelo vuelve al suelo ácido y los suelos ácidos son infértiles. Nunca te olvides, los suelos ácidos son infértiles. Ya, genios, aparte de eso, que este ácido cae sobre los monumentos y los destruye, sobre todo los monumentos que son de yeso o de mármol. Aparte también, si tienes tu auto, el ácido lo va a dañar. Vamos, genios, ¿qué más viene? La famosa destrucción de la capa de ozono. Para que entiendas bien, ¿por qué es importante la capa de ozono? La capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta. Sí, la radiación ultravioleta es muy mala porque produce mutaciones y estas mutaciones luego pueden producir cáncer. Mira la diferencia. El calentamiento global estaba relacionado a la luz infrarroja. El calentamiento global relacionado a la luz infrarroja. Y la destrucción de la capa de ozono relacionado a ¿qué? A la radiación ultravioleta. Ultravioleta aquí, infrarrojo acá. Ultravioleta aquí, infrarrojo acá. Ahora, si la capa de ozono se destruye, la radiación ultravioleta simplemente atraviesa la atmósfera y llega hasta la superficie. ¿Y qué puede hacer? Primero, en los humanos, darnos cáncer a la piel. Porque recuerda que recuerda que esta radiación va a producir mutaciones. Y entre tantas de estas, justamente puede ocurrir todo lo que te estoy mencionando. Aparte de eso, en el caso no te dé cáncer, la radiación ultravioleta es muy mala porque disminuye nuestras defensas. En el caso de las plantas, disminuye su capacidad fotosintética. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, otras consecuencias para la salud, ¿cuál es? Es que el exceso de radiación ultravioleta no solamente produce cáncer a la piel, sino cáncer a la retina, el famoso retinoblastoma. Ahora, así como los humanos se unieron en el protocolo de Kioto para disminuir o al menos evitar que ocurra el calentamiento global, también nos hemos reunido los humanos para evitar el hueco en la capa de ozono. ¿Y cómo se va a llamar ese protocolo? Se va a llamar Protocolo de Montreal. Tiene por objetivo disminuir la emisión de gases CFCs. ¿Ya, genios? Profe, ¿y por qué CFCs? Creo que no te dije. Los CFCs son los gases que destruyen la capa de ozono. Y no solamente los CFCs, también son los freones. CFC y los freones. Los CFC se utilizan como gases impelentes. Eso quiere decir gases que empujan el contenido de las latas de spray, por ejemplo, o de las latas de desodorantes. ¿Ya, genios? Muy bien. Y los freones, recuerda bien, los freones son gases que se utilizan en los sistemas de refrigeración. Ahora vamos a ver la contaminación del suelo. El suelo es un recurso muy, pero muy importante. Para empezar, hay que entender algo. Tanto el aire como el agua y el suelo son clasificados como recursos naturales aparentemente renovables. ¿Por qué? Porque estos recursos no se pueden producir. Nadie produce suelo, nadie produce aire, nadie produce agua. Se les va a llamar aparentemente renovables porque se reciclan. El aire se recicla, el agua se recicla, el suelo se recicla. El suelo es muy importante porque va a ser la fuente de nutrientes para los productores, es decir, la fuente de nutrientes para las plantas. Y Perú, que es un país agrícola, tiene que proteger sus suelos.
Si los suelos se empobrecen, la agricultura disminuye y lógicamente que eso trae muchos problemas. Problemas como el abastecimiento de las ciudades y desempleo. Vamos, genios. La contaminación del suelo puede ser por el mal uso de pesticidas. Sí, muchas veces, genios, ya sea para combatir plagas de insectos o para combatir malas hierbas, se utiliza estos pesticidas, estos plaguicidas, pero con un mal criterio. El famoso, si 1 litro sirve, 2 litros será mejor. Y ahí viene el problema, pues hijos, que muchas veces estos insecticidas, estos plaguicidas, estos herbicidas, tienen un tiempo de vida muy extenso. Por ejemplo, el famoso DDT, diclorodifenil tricloroetano. Diclorodifenil tricloroetano es un pesticida que tiene un tiempo de vida de aproximadamente 100 años. Es decir, yo lo he hecho en un campo de cultivo y va a demorar 100 años en desaparecer. Y mientras tanto, ese pesticida no solamente contamina el suelo, sino también las plantas de las que los herbívoros se alimentan. ¿Se dan cuenta? Y algo que es aparentemente inofensivo, los fertilizantes. Nuevamente el criterio, si 1 kilo es bueno, 2 kilos es mejor, y eso está mal. Muchas veces, como siempre se siembra lo mismo, el suelo se empobrece. Y como el suelo se empobrece, cada vez hay que echar más y más fertilizante. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque los fertilizantes están formados por nitratos y por fosfatos. Entonces, si yo echo mucho de estos fertilizantes en el suelo, yo voy a obtener un suelo salino. Y los suelos salinos a la larga se vuelven completamente infértiles. ¿Y por qué se vuelven así? Por exceso de fertilizantes. Espero que esté claro, genios. Vamos, hay también contaminación del agua. Como dije hace un momento, el agua, el aire y el suelo son recursos renovables, recursos naturales aparentemente renovables. Vamos, primero la contaminación del agua puede ser localizada. ¿Cuándo es eso? Cuando se sabe el punto de donde se emite la contaminación. Por ejemplo, un desagüe. ¿Estamos, genios? Un desagüe. Sabemos dónde desemboca en el mar. ¿Estamos, genios? Muy bien, eso sería un ejemplo de contaminación localizada. El punto exacto donde sale el contaminante. Sin embargo, en algunos casos hay contaminación por escurrimiento. Es decir, no se sabe exactamente cuál es el punto donde viene la contaminación. Solo se sabe que el agua se contamina. ¿Por qué? Porque escurre los contaminantes. No sabes de dónde, simplemente ves el agua escurrir. Ahora, esta agua, estamos, genios, arrastra contaminantes, como por ejemplo, nuevamente los fertilizantes. Nuevamente, estamos. Recuerda, los fertilizantes en exceso contaminan. Y no solamente contaminan el agua superficial, también el agua subterránea. ¿Estamos? Muy bien, genio, muy bien. Recuerda que si hay muchos fertilizantes en el agua, entonces van a proliferar, van a aumentar las algas. Y eso se va a llamar eutrofización. Un lago eutrofizado está completamente lleno de plantas. Vamos, genios. Ahora también hay contaminación orgánica, y el nombre lo dice, contaminación orgánica cuando hay desechos orgánicos. Ya, genios. Y contaminación inorgánica cuando los desechos son inorgánicos, como los sulfatos y los fosfatos que pueden ser arrastrados del arrastrados del suelo hasta el agua. Y contaminación térmica cuando se echa al agua con mayor temperatura. Por ejemplo, muchas empresas utilizan el agua, ya sea de ríos o ya sea de mares, para enfriar sus máquinas. Sacan el agua fría, las máquinas se enfrían, sin embargo el agua sale caliente porque ha absorbido todo el calor de las máquinas y lo regresan al río o lo regresan al mar, pero ya no a la misma, sino a una temperatura mayor. Y eso es malo porque al ser temperatura mayor
hace que el agua pierda salinidad y no solamente eso, sino disminuye la solubilidad del oxígeno y de esa manera esta agua caliente tiene menos oxígeno que el agua fría. Ahora vamos a ver la conservación. La conservación es justamente lo que dice. La conservación consiste en proteger un ecosistema o en todo caso reparar el daño que ocurrió en un ecosistema. Ahora vamos a ver las famosas áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas justamente buscan evitar que estos ecosistemas sean dañados. Ahora, los criterios para crearlos son variados, ¿ya, genios? Y recuerda que están supervisados por el famoso SINAMPE. SINAMPE significa Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y el SINAMPE, recuerda, está debajo del Ministerio del Ambiente. Vamos, genios. Básicamente las áreas naturales protegidas pueden ser de dos tipos. Pueden ser las intangibles o pueden ser también las tangibles. Las intangibles, son de uso indirecto y las tangibles de uso directo. Intangibles, genios, se van a llamar así porque no se pueden utilizar los recursos. Tú puedes solamente allí ir a estudiar las especies o en todo caso tiene fines recreativos. Fin recreativo quiere decir que puedes ir a pasear con tus amigos, acampar, tomar fotos, etc. Pero no puedes ni pescar, ni cultivar, ni talar, ni cazar, nada. No se pueden utilizar los recursos, por eso son intangibles. Uso indirecto. ¿Y cuáles son? Parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos. ¿Y cuáles son tangibles? Los de uso directo. Uso directo. ¿Estamos, genios? Ahora, ¿por qué uso directo? Porque sí puedes utilizar los recursos, pero, recuerda bien esto, siempre con permiso. Estamos siempre haciendo un uso responsable de los recursos. ¿Y cuáles son? Básicamente las reservas nacionales. Ahora, comenzamos con los parques nacionales. Como dice claramente arriba, son intangibles, es decir, de uso indirecto. Intangibles de uso indirecto. Son muy grandes. Son extremadamente grandes y se protegen ecosistemas, se protegen también paisajes. Recuerden, la idea no es solamente proteger recursos, sino también proteger ambientes de una belleza paisajística. Comenzamos con el Parque Nacional de Cutervo, que está en Cajamarca, que protege la famosa cueva de los guácharos. Los guácharos son unas aves muy curiosas porque viven justamente dentro de estas cuevas. También tenemos al Parque Nacional Tingo María, que está en Huánuco, que protege a la Bella Durmiente. La Bella Durmiente es una cadena montañosa que simula la silueta de una mujer. Y también está la cueva de las lechuzas. Tenemos también al Parque Nacional del Manú, que se encuentra en Madre de Dios y Cusco. Antes era el más extenso. En la actualidad, el Parque Nacional más extenso es de Alto Purús. Y qué curiosidad hay allí, que protege al famoso gallito de las rocas. También tenemos al Parque Nacional de Huascarán, que se encuentra en Ancash, que protege la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca se llama así justamente porque está cubierta de nieve y se caracteriza por tener los nevados, muchos dicen, los más bellos del mundo, donde está el famoso nevado Alpamayo, la Pirámide y también el nevado de Huandoy y obviamente el nevado de Huascarán, el que le da el nombre al Parque Nacional. También tenemos el Parque Nacional de Cerros de Amotape, que está en Piura y Tumbes. Y ahí que encontramos al famoso cocodrilo de Tumbes y al tapir de altura, también llamado pinchaque. Pinchaque o tapir de altura. También tenemos a los santuarios nacionales. Los santuarios nacionales, como dice, son intangibles y date cuenta el detalle. Son más pequeños. Los parques son extensos y estos son más pequeños. Protegen comunidades, también se protegen especies y también paisajes. Ya, chicos, muy bien. Aquí a quién tenemos, por ejemplo, mira, tenemos al Santuario Nacional de Wayllay, que se encuentra en Pasco y protege al famoso bosque de rocas. ¿Ya? Justamente es una formación geológica donde antes había un mar. Ya han quedado las rocas completamente talladas. Es precioso, es muy bonito, pero el ambiente es un poquito curioso.
También encontramos al Santuario Nacional de Calipuy, y eso es muy importante, está acá en La Libertad y protege a la famosa Puya Raimondi. También tenemos el Santuario Nacional de Ampay, que se encuentra en Apurímac y protege al Podocarpus. ¿Cuál es la importancia del Podocarpus? Que es la única conífera nativa del Perú, el famoso Podocarpus. También tenemos al Santuario Nacional de Manglares de Tumbes, que se encuentra obviamente en Tumbes y protege al mangle. Recuerda la curiosidad del mangle, que es un árbol que crece en agua salada. ¿Qué más tenemos? Los santuarios históricos. Los santuarios históricos protegen lugares donde ocurrieron hechos históricos o en todo caso hay restos arqueológicos. Acá que encontramos el santuario histórico de Chacamarca, que se encuentra en Junín, y allí ocurrió la famosa batalla de Junín. Recuerdan que la batalla de Junín fue la primera batalla que se libró entre el ejército independentista y el ejército realista. Luego está el santuario histórico de Machu Picchu, que está en Cusco, donde está justamente los restos, las ruinas arqueológicas de Machu Picchu, la famosa ciudadela. Luego tenemos el santuario histórico de Pampas de Ayacucho, que está en Ayacucho, y se celebró la batalla de Ayacucho. En la batalla de Ayacucho se cerró finalmente la independencia del Perú en el año 1824. Vamos, luego tenemos el santuario histórico de Bosque de Pomac, que está en Lambayeque, y ahí están los restos de la cultura Sicán. Luego también tenemos las reservas nacionales. Las reservas nacionales son importantes porque promueven el uso responsable de los recursos. Recuerden este detalle. Las reservas promueven el uso de los recursos. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Y qué hay que recordar? Que acá, bueno, como el nombre lo dice claramente, los recursos se pueden utilizar y por eso es que son áreas tangibles. Básicamente, las más importantes son Pampas Galeras, que está en Ayacucho, que tiene la población más grande de vicuñas, ¿ya? Recuerda que a Pampas Galeras también se le puede llamar Bárbara de Aquile, en honor a una periodista que fue asesinada por Sendero Luminoso. También tenemos Reserva Nacional de Paracas, que está en Ica, que protege al famoso pingüino de Tumbes y también a los famosos lobos marinos. ¿Qué más, genios? Y también tenemos la Reserva Nacional de Lomas de la Chay, que se encuentra en Lima, que protege al ecosistema de las lomas. El ecosistema de las lomas es un ecosistema que cubierto de vegetación que se nutre de la humedad del aire. Genios. Ahora vamos a ver las claves. 1. Son considerados contaminantes del aire. Hay monóxido de carbono, verdadero, hidrocarburos, verdadero, trióxido de azufre, verdadero, el polvo. Todos son considerados contaminantes del aire. La 1 es enano. 2. El efecto potencial que causa el efecto invernadero y calentamiento global, ¿cuál es? Recuerda, el calentamiento global aumentaba la temperatura promedio del planeta y al aumentar la temperatura promedio ocurría el famoso derretimiento de los glaciales y también de los polos. Y esa agua iba al océano y elevaba el nivel del mar. ¿La respuesta cuál es? Beso, aumenta el nivel del mar. La 3. La contaminación medioambiental existente en la Tierra está produciendo más CO2, verdadero, destrucción de la capa de ozono, verdadero, más residuos tóxicos, verdadero, lluvias ácidas, verdadero. La respuesta es todo. Todo es producido. 4. El aumento de la concentración de dióxido de carbono y de otros contaminantes en la atmósfera puede dar lugar a una elevación de la temperatura conocido como efecto invernadero. La 4 es avión. La 5 dice, esta envoltura gaseosa de unos 200 kilómetros de espesor que rodea la Tierra constituyendo el principal mecanismo de defensa, ¿qué cosa es? La atmósfera. Hace un momento te expliqué que la atmósfera era importante porque nos protegía justamente la radiación solar. La atmósfera lo que hacía es justamente reflejar gran parte de la radiación solar. La cantidad de radiación que llega aquí a la superficie de la Tierra es mínima. Ya, genios, porque casi todo es reflejado. Y recuerda que justamente en la atmósfera está la famosa capa de ozono y la capa de ozono también nos protegía de esto. Ya, genios. Muy bien, entonces la 5 va a ser beso. La 6, bueno, ya lo dije. Una de las funciones más importantes que realiza la atmósfera es proteger a los seres vivos de los efectos de
los rayos ultravioleta. Recuerda, las 7. Ahora un detalle antes de pasar a las 7. Los rayos ultravioleta son muy peligrosos debido a que tienen bastante energía. Como tienen mucha energía pueden atravesar las telas, incluso nuestra piel, e ir directamente al núcleo de nuestras células y producir mutaciones en nuestro ADN. Las 7, la degradación de la capa de ozono es causada por el hombre. Recuerda, los CFC son producidos por el hombre, es por eso que el hombre está involucrado directamente en la degradación de la capa de ozono. Vamos, la 8, este tipo de contaminación del agua, donde los contaminantes emitidos en cierta zona, ¿te acuerdas? Cuando los contaminantes están en una zona y luego echamos agua y eso escurre, ¿cómo se va a llamar eso? Porque acá dice, date cuenta que estos contaminantes son arrastrados. ¿Cómo se llama? Contaminación por escurrimiento. La 8 es dedo. 9. En forma general, la contaminación del suelo puede originar por aplicación directa de fertilizantes, te dije eso, y es verdadero, pesticidas, verdadero, desechos, verdadero, productos químicos, verdadero. Todos van a producir contaminación del suelo. La 10. ¿Cuál es el factor principal que destruye la capa de ozono? Tú ya lo sabes, el famoso CFC. ¿Y esto que produce? Aumento de la radiación ultravioleta. 10. Casa. 11. Los gases que provocan el efecto invernadero, ¿cuáles son? El dióxido de carbono y el metano. Ya te expliqué también que el dióxido de carbono, su principal fuente era la quema de combustibles fósiles. Y el metano, recuerda, el ganado vacuno. Vamos, la 12. Dice, el agujero creciente en la capa de ozono constituye peligro en el planeta debido a que permite, recuerda que la capa de ozono evita el ingreso de la radiación ultravioleta. Así que si hay un hueco en esta capa, lógicamente aumentará la radiación ultravioleta. Por lo tanto, en la 12 la clave ¿cuál es? Beso. Vamos, genios. Ahora seguimos la 13. Dice, principales problemas ambientales del Perú. ¿Cuáles son? La contaminación minera y la deforestación. Sí, la actividad minera es uno de los principales contaminantes, no solamente del suelo, sino también del agua. ¿Ya? Y la deforestación es también muy importante. ¿Ya, genios? Sí, la tala, justamente la tala ilegal. Vamos, 14. Un detalle importante se me está yendo. Y no solamente la tala ilegal produce deforestación, la minería ilegal también produce deforestación. La 14. Son considerados como contaminantes degradables. Y la respuesta ¿cuál es, hijos míos? La respuesta ¿cuál sería? Ya. Acá debería decir contaminantes no degradables. Y ahí la respuesta sí, tiene razón, contaminantes no degradables. Son considerados contaminantes no degradables. Ahí cuáles, genios, beso. 2 y 3. El plástico y el vidrio, recuerda, son no biodegradables. Recuerda que se dice no biodegradable cuando no puede ser descompuesto por un ser vivo. Vamos, 15. Zonas intangibles. Recuerda, eran intangibles porque no se puede hacer uso directo de los recursos. ¿Cuáles eran? Santuarios nacionales, parques nacionales y santuarios históricos. Enano, A, C y D. La primera área natural protegida, ¿cuál es? Es el Parque Nacional de Cutervo. Por eso la 16 es dedo. La 17 dice, un santuario histórico, ¿cuál es? Y la respuesta es Machu Picchu. Recuerda que se dice protegía estas ruinas, la ciudadela de Machu Picchu. 18, no es una reserva nacional. Y la respuesta, ¿cuál es? Wayllay. Wayllay es un santuario nacional. Y a genios es un santuario nacional. Profe, ¿y hay reserva nacional de Junín? Sí, ahí se protege justamente a la ranita de Junín. Vamos, genios. La 19 dice, contiene hermosas cuevas con guácharos. Recuerda, ¿dónde estaba la cueva de los guácharos? En el Parque Nacional de Cutervo, que está en Cajamarca. Y la 20, el Parque Nacional de Tingo María, ¿es el primero creado? Falso, el primero es el Cutervo. Se encuentra en Huánuco, verdadero. Conserva los cerros de la Bella Durmiente, verdadero. Vicuñas, falso. Vicuñas es Pampas Galeras. Su atractivo es la cueva de las lechuzas, eso es verdadero. Y la 20 entonces es dedo. Ya, genios, esto es todo de mi parte.